Hola, soy Mónica y esto es 1000 libros y una vida. Bueno, antes de comenzar, deciros que se une a los amigos de Mónica Snoopy. Ya vamos aumentando la colección de peluchillos que hay por ahí detrás. Bueno, pues hechas las presentaciones pertinentes con el nuevo miembro del canal, Snoopy, empezamos con el vídeo de hoy, que es el wrap de agosto. En agosto leí 13 libros, son lecturas muy chulas que me he leído este mes, la verdad que he tenido una suerte espectacular. No sé si voy a hacer este vídeo en 2 o en 3 partes, como mínimo van a ser 2. Yo voy a grabar de corrido y ya después, cuando yo una vez esté editando, veré cuántas partes lo puedo hacer. Así que no me enrollo más y empezamos. Si eres nuevo por aquí, recordarte que la mayoría de los libros que me leo son sacados de la biblioteca, tanto la biblioteca virtual de eBiblio como la biblioteca física, y de libros que tengo yo en mi casa, porque estoy haciendo la estantería cero, que es no comprar libros hasta que no lea los que tengo pendientes en mi casa, que son muchos. Así que nada, empezamos con el vídeo de hoy. El primer libro que terminé en agosto es Puedes resolver este asesinato, y este libro es una auténtica gozada. Este libro lo saqué de eBiblio y es un libro juego. No sé si os acordáis o si tenéis la edad suficiente de recordar este tipo de libros que os voy a dejar por aquí, que son los de Vive tu propia aventura. Si eres muy joven, a lo mejor tú esto no te acuerdas, pero bueno, eran unos libros que leíamos muchos niños de la época de la mía, que tampoco voy a ser yo aquí el año para no ser yo una viejuna, y eran pues libros juegos. ¿En qué consistía? Pues a lo mejor era el misterio de la casa embrujada, por ejemplo, ¿no? El título. Entonces tú ibas leyendo y a lo mejor te daban 2 pistas, te decían: si quieres entrar dentro de la casa encantada, vete a la página 7. Si se lo quieres contar a tus amigos, vete a la página 20. Entonces la gracia de estos libros es que tú elegías tu propia aventura. Entonces, dependiendo de lo que tú eligieses, pues ibas a tener una historia u otra historia. Bueno, pues con este de Puedes resolver este asesinato es parecido, pero para adultos. Aquí la historia comienza en un balneario donde, tachán, ha habido un asesinato. Entonces tú eres el detective y tienes una serie de sospechosos. Tienes a una chica que hace masaje, tienes a un amigo de este señor que ha fallecido, tienes al amigo del señor que han asesinado, la recepcionista del hotel, tienes a la ex mujer de este señor. Entonces nada, tu misión es, tú llegas allí y te empiezan a dar una serie de pistas o de destinos en los que tú puedes elegir. Para leer este libro necesitabas también tener un cuaderno y un bolígrafo. Te iba dando como pequeñas pistas. Por ejemplo, tú llegabas a una página donde tenías que coger una ruta u otra, te decía: antes de coger la ruta, marca el número 3. Entonces tú en el cuaderno apuntabas el número 3. Entonces tú ya, pues como en los libros estos de Elige tu propia aventura, ¿quieres hablar con la recepcionista? Pues nada, te vas a la página la que sea. ¿Quieres seguir mirando cosas del hotel? Bueno, pues te vas a esa página. Y dices tú: bueno, ¿y para qué son los números? Porque llegará un momento en que te dicen: si tienes el número 20 apuntado, tienes que ir a la página no sé qué. O si no tienes el número 20 apuntado, vete a la página no sé cuánto. O sea, no solo tenías que elegir el camino que tú querías seguir o las pistas que tú querías llegar, sino también tenías que apuntar una serie de cosas. Lo estoy diciendo números porque después también había que poner apunta un punto, apunta no sé qué, porque por eso después tenías que sumarlo, porque a lo mejor también después de esa suma tenías que ir a otra página. Es para adultos, pero el sistema es igual que el de los niños. A mí la verdad es que me pareció un libro divertidísimo. Es un libro que no es un libro para devorar, es un libro para disfrutar, estos libros que yo llamo disfrutones, de cuando a lo mejor no tienes nada que hacer o no te apetece leer algo así muy eso, y dices: ostras, pues voy a leerme un par de páginas del libro este a ver a dónde voy y a dónde me lleva. Es un libro que yo quiero comprar
porque, claro, yo lo saqué de eBiblio. ¿Y qué pasó? Pues que yo no pude resolver el asesinato, me quedé ahí a media. Entonces, pues nada, lo quise volver a coger, pero claro, es un libro que está continuamente en préstamo. Entonces sí es verdad que es un libro que sí que me gustaría adquirir. Este libro creo que es genial adquirirlo en formato digital, porque además te lo pone en el prólogo del libro y sé que lo ideal es que tú lo leas en digital, porque es menos lioso de las páginas, porque son páginas muy dispares, porque a lo mejor una cosa es en la página 6, la otra es en la página 120, después estás en la 120, tienes que irte a la 34, de la 34 te tienes que ir a la 90, o sea que son como muy dispares, no es 2 o 3 páginas, no, sino son bastantes páginas y aparte después tienes que apuntar, tienes que seguir tus pistas, no sé, a mí me pareció una fantasía de libro, ya os digo que me quedé a medias porque no pude resolver lo que es el asesinato, así que bueno, este lo compraré y volveré a leerlo. Aquí entre nosotros esto está guay para leerlo en verano o leerlo cuando tienes mucho tiempo, ¿vale? Para dedicarle todos los días un ratito y decir, bueno, pues hoy voy a seguir 10 pistas o voy a seguir 15 pistas. A mí me gustó mucho, también es verdad que a mí me recordó pues a los libros estos que leía yo y devoraba cuando era una niña, que me encantaban estos de Elige tu propia aventura. Así que nada, si tenéis la oportunidad de sacarlo en el biblio, sacadlo, y si veis que os mola y que os gusta, pues sí que os animaría a que lo comprarais. Pensando en comprármelo en digital más que en físico. Bueno, el siguiente libro que te traigo es un clásico. Lo compré en el día del libro de este año, que ya os comenté que solo compré clásicos, y este es uno de ellos. Es un libro que yo le tenía muchas ganas. No solo yo, sino Josué también tiene ganas de leer este libro. Es un libro bastante polémico para la época y es un libro que mi amiga Carol también leyó y ella, pues el personaje no le cayó muy bien, por no decir que ella odia al personaje. ¿De qué libro estamos hablando? Que estoy aquí como muy misteriosa. Estoy hablando de Rojo y Negro de Stendhal. A ver, a mí este libro es que me ha flipado en muchos sentidos. A ver, yo puedo entender que Carol odie al personaje de Julen Sorel, pero creo que es un personajazo. Antes de meternos de lleno de lo que va este libro, si estás buscando un libro de aventuras, este no es tu libro. Es un libro muy psicológico porque aquí nos vamos a meter dentro de la mente de Julen Sorel, que es el personaje que tanto detesta Carol, pero que yo, a ver, no lo amo, pero no lo odio. O sea, yo puedo llegar a entender y a llegar a comprender o a sentir empatía por este personaje. Julen Sorel es un joven de una clase social bastante baja. Él es hijo de un carpintero, pero ha tenido la suerte de que le den educación. El cura, pues, de su pueblo vio que tenía potencial y como que lo acoge y le enseña latín, y entonces se hace como una especie de portento. Julen es un personaje súper complejo. ¿Por qué? Porque él, aunque tenga todos esos conocimientos, no deja de ser aún el hijo del carpintero. Entonces, claro, él es de un extracto social bajo y su ilusión o su meta es ser alguien importante, o sea, alguien con alto poder adquisitivo. Él quiere ser de la nobleza, él quiere ser de un extracto social alto, pero claro, ¿qué ocurre? Que entre los suyos de la clase social baja es como una especie de traidor, y en la gente de la clase social alta sigue siendo pues un pordiosero. No sé si me estoy explicando. Entonces, durante toda la novela vamos a ver pues todos esos pensamientos que tiene Julen Sorel de cómo quiere escalar. Entonces aquí es la lucha interna de este joven por ser alguien en la vida. A lo mejor para ser alguien en la vida tienes que ser un poco trepa. Y es lo que le pasa a este chico, ¿no? Tiene pensamientos como muy hipócritas, porque por un lado piensa unas cosas, pero después piensa otras. Entonces, claro, se va sumergiendo ahí en una espiral que no sabes muy bien por dónde va a salir. Claro, aquí vemos a este joven que va a casa de un alcalde a educar a los hijos de esta. Julen Sorel es un chico súper jovencito
Y claro, ¿qué pasa? Que la esposa del alcalde le hace ojitos y ahí ocurre algo. Claro, muchos pensaréis, claro, porque Julen Sorel es un aprovechado, tal cual, pero yo lo vi desde otra perspectiva, porque Julen Sorel no deja de ser también víctima de las circunstancias, porque a ver, él era un muchachillo, o sea, un chico bastante adolescente, bastante jovencito, que se ve seducido por una mujer bastante mayor que él. No, tampoco os voy a destripar aquí el libro de todas las cosas que le van pasando a Julen, qué es lo que hace él para poder escalar a su tal ansiado poder adquisitivo alto, porque vamos a ver, él siendo hijo del carpintero, noble no puede ser. Entonces él también se plantea varias cosas. A, ser cura, que le da como una especie de estatus, o ser militar de alta graduación, que también le da una serie de estatus. Entonces él elige uno de esos dos caminos y veremos la evolución o involución de Julen Sorel. O sea, Julen Sorel es un súper personaje, es un personaje, yo os digo, súper complejo. Es una lectura que tienes que dedicarle tiempo, a ver, tiene sus páginas, y claro, al no tener aventura, por así decirlo, es siempre pues ese matraquilla que tiene este chico en su cabeza, todos sus pensamientos. Entonces aquí nos vamos viendo sus sueños, sus anhelos, sus hipocresías, sus comidas de tarro. Entonces es un libro súper psicológico donde te analizan súper bien pues este personaje de Julen más todos los satélites que hay alrededor. O sea, aquí Stendhal lo que hace es un retrato de la sociedad, de cómo un joven de un estrato social bajo quiere ser una persona pues con alto poder adquisitivo y si lo logrará o no lo logrará. Y aparte, toda la hipocresía de esa gente de clase alta hacia Julen Sorel, que no deja de ser el hijo del carpintero. O sea, este libro es maravilloso. Yo este libro lo disfruté como una enana, me encantó, disfruté cada una de las páginas y me parece un súper librazo. Eso sí, ya te advierto que aquí no hay aventura, es solo la paranoia de un chico, es una novela muy psicológica, pero claro, tenemos que ponernos también en la época en la que se escribe el libro y en la época en la que se desarrolla la historia. Para mí ha sido un súper librazo y a mí es que me ha encantado. No sé, Carol, yo te invito que podríamos hacerlo un debate de rojo y negro con spoiler para la gente que lo haya leído y desgranar a Julen Sorel, porque Julen Sorel es un súper personajazo. Así que nada, mi gente, yo os recomiendo que lo leáis, eso sí, tomadlo con mucha calma, porque no es un libro fácil, no es un libro corto, y hay que estar muy atento a muchas cosas y a veces pues hace un poco tedioso, porque yo os digo, no tiene nada de aventura y es todo pues la paranoia pues del personaje principal. Bueno, el siguiente libro que te traigo, este libro es de Josué, pero bueno, ya sabéis que aquí los libros que hay en casa es de todo el mundo. Y nada, es un libro que la verdad es que a mí no me pega mucho, pero que disfruté bastante. Se llama Cuadernos de Kabul. Y este libro lo leí porque hice un reto literario este verano, que era el pasaporte de no sé qué. Bueno, yo os dejaré por aquí el grupo que lo organizó, que es un chico que tiene una librería de segunda mano en Asturias. Y nada, pues participé en lo del pasaporte veraniego este y había una premisa que era leer un libro en otro continente. Entonces yo elegí este, que era un libro, pues, como veis, bastante cortito, pero que sea cortito no significa que no haya sido intenso. Cuadernos de Kabul surgió porque Ramón Lobo, que es un corresponsal de guerra, bueno, era porque ya el hombre ya falleció, todos los capítulos que hay en este pequeño librito eran las entradas que él hacía en su blog del periódico El País. Entonces, pues nada, recuperaron todas esas entradas que hizo y se creó este libro. Ramón Lobo viaja hacia Afganistán en 2009 antes de que los talibanes ocuparan el poder. Entonces aquí, a través de estas páginas, vamos descubriendo un Afganistán que está a punto de entrar en guerra. Es cuando los talibanes empiezan a asomar la patita y empiezan ya pues a meter los hociquillos. Entonces, veremos aquí historias cotidianas de un Afganistán
antes de la guerra. Vamos recorriendo las calles de Afganistán y algunas aldeas, vamos viendo cómo viven estas personas antes de la invasión de los talibanes. Vemos cómo era su comercio, cómo era su vida, cómo era su día a día, la educación que recibían las mujeres antes de que el burka llegara a sus vidas, sobre todo en el tema de las mujeres y las niñas. La verdad es que es un libro bastante interesante, aunque también os tengo que reconocer que a mí llegó un momento que se me hizo un poco pesado porque era un poco siempre más o menos lo mismo. Este señor que va a un sitio, a un pueblo, a un barrio, se va entrevistando con una serie de personas, va viendo pues qué es lo que comen, cómo son los mercados, cómo son los colegios, bibliotecas, librerías, antes pues de que estallara la guerra, ¿no? Y cómo se iban ellos preparando para esta guerra que tenía ya avisos de que iba a explotar de un momento a otro. Como también Estados Unidos empieza a meter también el hocico por aquí y ese contraste de cultura. A ver, como libro curioso para saber cómo era Afganistán antes de que estallara la guerra, pues está súper bien. Y también es curioso porque ves cómo es el trabajo de un corresponsal de guerra, ¿no? Todas las cosas que tienen que hacer, esos transportes que tienen que coger, con quién tienen que hablar, cómo se tienen que mover, si el ser periodista te blinda o no, o también eres foco para algo. O sea, por un lado es bastante interesante, pero también es verdad que a mí llegó un momento que se me hizo un poco pesado porque era siempre como lo mismo. Pero bueno, si te interesan este tipo de lectura, pues yo creo que te podría gustar mucho. Bueno, el siguiente libro que te traigo, esta es recomendación de Isaura. Además, si visteis el vídeo que hicimos aquí del book tag del medio año, Isaura se puso muy pesada en que tenía que leer El Quinteto de Nagasaki, así que le hice casito y lo leí. A ver, esta autora a mí me fascina. Ya sabéis que yo soy fanática de la literatura oriental, que es leo orientales en cualquier época del año, o tiene por qué ser en el marzo asiático. Y nada, me aventuré con esta historia y a ver, me gustó, pero no sé, yo creo que tenía las expectativas muy altas porque Isaura me lo estaba recomendando ahí de tocho mocho, digo, bueno, pues tiene que ser un librazo. Y a ver, me gustó, pero no me maravilló. ¿Por qué no me maravilló? Porque también lo vi como un poquito repetitivo. Aquí la historia base es Nagasaki y es cuando estalló la bomba atómica. Entonces hay una serie de personajes, es una novela coral, donde cada uno de estos personajes nos va a contar pues qué hizo en ese momento que la bomba estalló. Entonces, el libro empieza con una mujer que está como ya muy mayor y que antes de morir le confiesa a su hija que tiene un secreto y es que tiene un hermano. Entonces, nada, la hija se queda como un poco en shock porque lo que menos se imagina es que su madre, que siempre pensó que era hija única, como es que tiene un hermano por ahí, y entonces empieza a averiguar y a investigar a ver quién puede ser el hermano de esta chica. Entonces, claro, antes de la bomba de Nagasaki vamos a conocer una serie de personajes que rodean a esta chica. Pues, quién fue su madre, quién fue su padre, su supuesto hermano, la madre del hermano, la familia del hermano, la familia de ella, etc, etc. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega un momento en que la historia se va repitiendo continuamente porque, a ver, el culmen es el día que estalla la bomba de Nagasaki, la bomba atómica. Cada uno de los capítulos es la historia de uno de los personajes. Imaginaros un hilo con muchos nudos. Entonces, cada personaje va deshaciendo un nudo. Entonces, ya cuando llegas al final tienes el hilo sin nudo alguno. Entonces, ya sabes toda la historia con todas las voces y qué fue lo que realmente pasó. Porque, claro, cada uno de ellos tiene una perspectiva de lo que pasó ese día. Bueno, ese día estalló la bomba atómica y dónde estaba cada uno de ellos y qué les había pasado antes y después y durante. A ver, el libro es curioso, no está mal,
Yo a lo mejor tenía las expectativas muy altas porque Isaura me lo vendió muy bien. Hay cosas que son muy interesantes, una de ellas podría ser la religión católica, porque sí, en Japón también hay una pequeña parte que hay católico. El racismo hacia los coreanos, como uno de los personajes es coreano y no comenta a nadie realmente cuál es su nacionalidad para que no sentirse rechazado, cómo es el tema de las amantes, qué pasa cuando una mujer es madre soltera. O sea, tiene cosas que son muy interesantes, pero yo os digo, hay otras partes pues, que a mí se me hicieron un poco pesadas porque no dejaba de ser siempre pues la misma historia una y otra vez. A ver, si tú no estás acostumbrado a leer literatura oriental, creo que este libro te podría gustar mucho, porque esta autora escribe muy occidental. También es porque esta mujer vive en Canadá desde hace un montón de años. Entonces, sí es verdad que te pone cosas de la cultura japonesa, pero no tiene esa escritura pesada que es típica de los orientales. Y está enfocado pues más al público occidental que al oriental. O sea que si no estás acostumbrado a leer este tipo de novelas orientales, podrías meterte en esta porque vas a ver también muchas cosas de la cultura japonesa. Y a ver, a mí me pareció interesante. Lo que más me gustó de este libro fue todas las cosas que te van contando de la cultura japonesa. Y la historia en sí, bueno, sí, está simpática. Tienes personajes que son bastante odiosos, tienes personajes que son muy entrañables, algún que otro personaje que estuve toda la novela como diciendo, fue espabila, espabila porque te la van a hacer. Y nada, bueno, está bien la lectura al final, pues sí que me gustó y me agradó, aunque ya os digo que hubo momentos que se me hizo un poco pesado y un poquito repetitiva, pero bueno, está bien. Bueno, gracias Isaura por recomendarme el quinteto de Nagasaki. El siguiente libro que te traigo lo saqué de eBiblio, es una novela de terror y es Las Abandonadas. Es el primer libro de este escritor, que es el mismo escritor del Quinto Mono, y tengo que deciros que a mí este libro me gustó mucho, porque tiene como la mezcla de un montón de géneros que a mí me gustan. Porque me ha parecido una historia súper original y una historia que te mantiene súper enganchada. A ver, este libro es un poco raro de explicar, pero lo voy a intentar explicar sin haceros spoiler para ver si os animo a que lo leáis, porque la verdad es que merece una lectura porque es un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo. La historia parte de un matrimonio con una hija y él es un escritor súper famoso y va a estar pues haciendo como la presentación del libro por muchos estados de Estados Unidos. Este hombre, que en un principio era un escritor de estos mediocres, ha conseguido pues una fama espectacular porque encontró un diario un poco raro y este diario es el que le da como las ideas. Tenemos tres historias dentro de este libro. Tenemos en un lado lo que es el libro que van a presentar, que el libro trata sobre una bruja y su proceso de la Inquisición y si fue condenada o no fue condenada. Es el juicio y toda esta movida. Tenemos, por un lado, el que está de ruta con ese libro que va a presentar y una serie de cosas que le van ocurriendo. Y por otro lado, tenemos a la mujer del escritor que está embarazadísima con una niña, más el ama de llaves que está con ella dentro de una casa que van ocurriendo cosas como muy extrañas. Por un lado, de repente se levanta por la mañana y todo su jardín está quemado. Empiezan a pasarle cosas raras dentro de la casa, olores raros, pisadas, la niña que dice que ve a alguien. El marido que está con la ruta esta le pasa algo que no puede ponerse en contacto con su mujer y a él le van pasando una serie de cosas, más la historia del libro que nos vamos enterando, pues qué pasó con esa bruja. Esos grandes rasgos es el libro, porque tampoco os quiero contar mucho más para no destriparos el libro, pero tiene ahí como un batiburrillo de muchas cosas clásicas del terror que están ahí mezcladas, han hecho ahí una coctelera y ha salido esto de Abandonada. A mí la verdad es que me pareció un libro muy divertido, muy ameno,
me tenía totalmente enganchada porque yo decía, ¡buah! Venga, un capítulo más. Y claro, a lo mejor me leía el capítulo y me tocaba el capítulo pues del libro. Y yo decía, jolín, macho, y me lo quitas aquí, ahora el libro me lo quitas aquí, y nada, volvías a leer y estaba él enredado en esas paranoias. ¿Qué le pasa a la pobre mujer con la niña, las cosas que le van pasando dentro de esa casa, más la novela? O sea, un libro que yo lo disfruté muchísimo, fui súper a ciegas, yo no sabía ni de lo que iba, vi que era el primer libro del escritor, que lo acaban de republicar o lo acaban de publicar, no sé muy bien cómo va la historia esta, y digo, bueno, pues me adentro a ver qué tal. Claro, yo solo había leído el cuarto mono y el que le sigue, porque el tercero todavía no me lo he leído, que ya sabéis que yo tengo un rollo medio raro con la saga y las trilogías que me agobian un montón, que no las puedo leer seguidas porque me da como ansiedad. Entonces, ya lo leeré, seguramente ya para el año que viene, porque no creo que me quede mucho este año para leer sagas y trilogías. O sea que yo os lo recomiendo si te gustan las novelas estas de terror y te gustan las novelas que tienen como muchas historias paralelas. Maravilloso este libro, a mí me gustó muchísimo. El siguiente libro que te traigo, esto fue la recomendación de una suscriptora. Se trata de Las Muertas y se trata de un true crime que yo también lo conocía, que es el de las hermanas Poquianchis de México. Este libro me ha parecido interesantísimo, cómo está planteado. Si tú lees el prólogo, te dicen pues que el autor lo que hizo fue coger el sumario de este caso y el hacer como una especie de true crime novelado contándonos pues cómo era la vida de estas hermanas que llegaron a ser, pues vamos a decir así, las reinas de los burdeles en una parte en concreta en México. Se hicieron de oro gracias a explotar a muchas mujeres, sobre todo niñas muy jovencitas, y lo que hacían cuando estas mujeres ya no les servían, por así decirlo. Entonces, aquí nos van a contar pues el asesinato de uno de los amantes de una de las hermanas y qué fue lo que descubrió la policía, porque claro, el asesinato de este hombre fue como la punta del iceberg, porque estas señoras llevaban una trayectoria pues de crímenes hacia, claro, estas mujeres que son mujeres de segunda y que nadie las va a echar de menos, y claro, la cosa es bastante turbia. A ver, el libro me gustó mucho porque te das cuenta de la mente que tenían estas señoras, que sí, como empresarias eran muy buenas, pero tenían una mentalidad bastante chunga, porque a ver, si tú tu modelo empresarial lo hubieses usado para otras cosas, bueno, pues a lo mejor, pero claro, a ver, como estas señoras también jugaban pues con los secretos de muchos hombres casados, hombres pues que eran policías, políticos, etc, etc, pues que consumían este tipo de servicios, por así decirlo. La verdad es que es súper interesante, es un libro que se lee súper rápido porque es un libro muy cortito. Yo te recomiendo que leas el libro y que después te veas algún documental sobre estas hermanas, que eran la verdad que muy, muy siniestras y tienen a sus espaldas la friolera de muchas muertes atrás, que yo os las pondré por aquí, las que se supone que son a manos de estas señoras chungas. Bueno, a manos de estas señoras chungas no, porque ellas tenían su, vamos a decirlo, sus empleaditos para hacerle el trabajo sucio de cuando una mujer ya no servía porque estuviese enferma o porque ya no era atractiva y no tenía clientes, entonces no le iban a dar de comer porque era un gasto. A ver, ¿cómo las explotaban a estas mujeres? La verdad es que, a ver, es que también el tema es bastante desagradable, porque el tema de la prostitución no es un tema agradable, por mucho que muchas autoras, como por ejemplo la de Jo Pilingui, te lo dejaré por aquí, que te lo vende como algo maravilloso. No, señora, léase este libro y verá la cara B de lo que usted llama maravilloso. Así que nada, si te gusta el true crime, quieres leer un libro ligerito, bueno, ligerito en el sentido de que no tiene muchas páginas, tampoco es muy macabro, ¿eh? No, tampoco es muy escabroso porque él tampoco da muchos detalles. No, la verdad es que en eso también se agradece un poco, sobre todo a la gente que es así como escrupulosa y que no le gusta leer ese tipo de cosas, que es respetable. A mí, como no me importa leer cosas así desagradables, pues a mí no, eso no me supone ningún trauma, ¿vale?
pero sí reconozco que a lo mejor hay gente que este tipo de cosas pues le da como un poco de esa cosilla. Bueno, pues deciros que este libro es bastante asequible, que lo puede leer cualquier persona, o sea que os lo recomiendo porque os va a gustar mucho, así que muchas gracias, Marcia. Y como veis, yo si me recomendáis libros, yo tarde o temprano me los leo. En esta ocasión me han recomendado este y me lo leí. Así que muchas gracias por la recomendación. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Bueno, mi gente guapa, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Lo de siempre, que si te ha gustado me regales un like. Coméntame si has leído algunos de los libros que te he traído. Si me quieres recomendar algo, todo eso aquí en la cajita de comentarios. Que si me estás viendo, te gusta lo que ves y no estás suscrito, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me haces un enorme favor. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. 早。